Muy buenos días, saludos y bendiciones. Es para nosotros un placer, como cada semana, estar con ustedes acá en su espacio Hablemos de la Biblia. Hoy nos acompaña, como siempre, nuestro distinguido hermano Pastor Gustavo Villalona, declarando, Pastor Gustavo, que ya entramos en el mes de noviembre. Ya hoy estamos al día 3 de noviembre, hermano. El año ya se nos fue, como quien dice, pero qué bueno nosotros estar aquí en esta mañana con ustedes, compartiendo este espacio. Hoy tenemos un estudio bíblico muy interesante acerca de la vida cristiana, que es una vida piadosa. El pastor Gustavo y yo estaremos dando algunos contextos bíblicos de este tema, esperando que sea de mucha bendición para cada persona que nos ve a través de la plataforma de Su Mundo TV. Gracias. Seguimos en sintonía en tu espacio Hablemos de la Biblia. Como decía anteriormente, hoy vamos a tratar un tema acerca de la vida cristiana. Es una vida de piedad. Y para eso, como siempre, me acompaña mi hermano y amigo, el pastor Gustavo Villalona. Gustavo, hermano, bendiciones. Pastor, saludos, muy buen día. Feliz domingo a cada uno de los oyentes y hermanos que nos escuchan. Es un gozo estar contigo nuevamente en Hablemos de la Biblia. Amén, qué bueno. Hoy el tema está picante, pastor, ¿verdad? Donde estaremos hablando acerca de la vida cristiana, que es una vida de piedad. ¿Por qué quisimos traer este tema a colación el día de hoy? Que se sepa, domingo 3 de noviembre del año 2024. Pastor Gustavo y el pastor Leandro van a hablar acerca de la vida cristiana, que es una vida de piedad. Quisimos traer este tema porque el cristianismo de ahora, pastor Gustavo, creo que le falta mucha piedad. Hemos distorsionado en un aspecto lo que es la vida cristiana, pero hoy, a la luz de la Biblia, a base de su estudio, vamos a descubrir verdaderamente que la vida cristiana es una vida de piedad. Y para eso vamos a estar leyendo el libro de Tito. Me gustaría que producción, por favor, me colocara esa base bíblica, el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dicen así las palabras del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, producción. La vida piadosa del cristiano es una respuesta a la gracia de Dios, que nos enseña a renunciar a lo que es contrario a su voluntad y a vivir de manera que refleje su carácter, al esforzarnos por vivir de manera sobria, justa y piadosamente. Estamos dando testimonio de nuestra fe y de la transformación que Dios ha obrado en nuestra vida. ¿Cómo inicia la vida piadosa en Cristo Jesús? Primero debemos de describir, pastor Gustavo, qué es el piadoso o qué es la piedad en términos cristianos. Pastor Leandro, yo creo que el tema de la piedad es la característica principal que la Biblia puede ser definida como un libro piadoso. Y como resultado de esa vida devocional, de esa vida centrada en Dios, entonces el reflejo de la piedad divina se refleja en nosotros. O sea, somos el resultado, para decirlo así, como el resultado de esa vida en comunión con Dios va a resultar en la piedad, en el carácter. O sea, el carácter del creyente tiene una serie de evidencias, pero la piedad es la muestra generalizada de un cristiano nacido de nuevo. Amén. Excelente. La gracia de Dios. Lo primero que un cristiano piadoso debe de tener es la gracia de Dios. La piedad cristiana comienza con la comprensión de la gracia de Dios, que se manifiesta en la salvación
esta gracia no solo ofrece perdón, sino también instruye a los creyentes a cómo vivir. ¿Por qué esta parte, comprensión de la gracia de Dios? Que hoy nosotros somos salvos, hoy nosotros le servimos al Señor, es por plena y misericordia de Él. La Biblia dice que por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo primero que un cristiano debe de entender, que su salvación fue por la misericordia de alguien llamado Dios, que mandó a su Hijo único al mundo para ofrecerse en sacrificio por la humanidad, para la remisión de los pecados. Entonces nosotros, como piadosos, lo primero que debemos de reconocer es que nuestra salvación pagó un precio muy alto, Pastor Gustavo. Amén, así es, o sea que la gracia depende directamente de Dios. Nosotros no nos ganamos la salvación, Dios no nos escoge porque fuimos buenos o íbamos a ser buenos porque somos pecadores, sino que la gracia de Dios es el favor de Dios no merecido, actuó sobre nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Claro, que ahí es que entra, como se describe, que la gracia es un regalo inmerecido, que la humanidad no se lo merecía, mas Dios en su bondad y en su amor manda a su Hijo a que muera por los pecados de la humanidad. Tal como decíamos en Efesios 2:8-9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Me gusta este pasaje bíblico que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Entonces, pastor, hablando en términos piadosos, sabemos que este fue un regalo de la salvación que vino a través de la muerte y crucifixión de Jesucristo, que el Señor, su Dios, ¿verdad? Nuestro Dios, los manda para remisión de nuestros pecados. Ahora, cuando nosotros reconocemos que vino alguien de la categoría de Jesús a morir por nosotros y reflexionamos en esto, ¿cómo deberíamos nosotros de andar, pastor? Entonces ahí viene una respuesta humana, ahí viene la respuesta de nosotros que hemos recibido el mensaje de salvación, el mensaje que produce en nosotros ese evangelio, arrepentimiento, hace que nosotros veamos la santidad y el amor de Dios, pero también miramos nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y ahí empieza ese proceso de regeneración, y esta regeneración dado por Dios por medio de la fe y de su gracia hace que inicie esta vida práctica en el creyente, en la cual tiene un resultado transformando su carácter en una vida piadosa. Claro, pero ahí es lo que yo puedo observar en este tiempo, que el cristianismo o ser cristiano está de moda, ¿verdad? Vamos a decir así. Ahora todo el mundo es cristiano. Cuando digo todo el mundo, que cualquier persona, no importa la raza, el color, no importa su estatus social, es un piadoso. Ahora, todo el mundo. Vamos a poner ejemplo. Hay gente de los medios de comunicación, hay artistas, peloteros, músicos, cantantes, que han pasado a ser cristianos públicos o que empiezan a visitar iglesias y empiezan a incorporarse en la vida cristiana en alguna congregación. Se está poniendo de moda. Claro que no es malo, porque verá, el deseo de Dios, tal como dice las Escrituras, es que todos los hombres no perezcan, sino que procedan a un arrepentimiento. Y esa es la bondad de Dios, que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora bien, como decíamos ahorita, tú mismo aclarabas, artista, cantante, actores, peloteros, un sinnúmero de gente de toda la índole y extractos sociales han venido a los caminos del Señor, están visitando la iglesia y ponerlo en la televisión, en los medios de comunicación, escuchar hablar de Jesús, a nosotros nos llena un poco, ¿verdad?, de alegría al ver que el evangelio se está expandiendo. Ahora bien, una cosa es que tú digas que eres cristiano y otra cosa es que
actúe como cristiano, porque basando a los principios bíblicos, lo primero para ser cristiano, ¿qué es lo que hay que tener? Un arrepentimiento, que solamente lo podemos adquirir a través de la persona del Señor Jesucristo. Y después de esto, ¿qué viene? Aquí es que viene lo bueno de esto, ¿verdad? Todos nos llamamos cristianos, todos queremos, ¿verdad?, que la gente diga, pero fulano ahora le sirve al Señor, fulano está yendo, visitando la iglesia. Pero viene la parte más importante de esto. ¿Saben cuál es? Renunciar a la impiedad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, la pasada manera de vivir que yo tenía antes de venir a Cristo debe de ser completamente exterminada, apartada, y vestirme de la nueva vestidura que me da el Señor, que le llamamos la piedad, Pastor Gustavo. Por eso es que cuando tú mencionas, y el texto hace énfasis de poner claramente primero el carácter de la impiedad, es la característica de nuestra vida en el viejo mundo, en la vida pasada. Por eso cuando habla de impiedad se refiere a las conductas inmorales, a las conductas no éticas, a la mentira, a la inmoralidad sexual. O sea, todas estas manifestaciones son ejemplos de la impiedad, porque el mundo está lleno de conductas y de personas que practican pública y ávidamente la impiedad. Claro, entonces cuando la Biblia alude renunciando a la impiedad, nos dice que la impiedad implica un acto de renuncia. Los cristianos son llamados a dejar atrás la impiedad y los deseos mundanos. Esta renuncia es esencial para vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Qué sucede? La misma Biblia dice que ninguno puede servir a dos señores, pues amará a uno y aborrecerá al otro. Y esto, amarás a uno y aborrecerá al otro. El ser cristiano, aparte de que hoy se ha convertido en una moda que todo el mundo dice ser cristiano, una cosa es la palabra, pero otra cosa es la acción. Y lo más interesante del cristiano es que desde los tiempos bíblicos, los cristianos se diferenciaban, Pastor Gustavo, de las demás personas que no lo eran. ¿En qué sentido? Hasta en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse. Los cristianos eran diferentes y deben de ser diferentes a la luz de la Biblia. Me recuerda un pasaje bíblico que tú has escuchado acerca de la historia de Pedro, que Jesús le dice que antes de que el gallo cantara, ya tú me has negado ¿cuántas veces? 3 veces. Y dice que a Pedro, en el momento de que a Jesús lo toman prisionero para llevarlo a la cruz, se encuentran con Pedro y le dicen, pero ven acá, tú andabas con Jesús, ¿y qué hace Pedro? Se niega inmediatamente y vuelven otra vez al ratico, pero tú eres uno de ellos, porque tú tienes hasta la misma, ¿verdad? Hasta la misma forma de hablar con ellos. Pero dice, no, yo no los conozco. En fin, y ahí se cumple lo que Jesús dice, que antes de que el gallo cantara, ya tú me has negado 3 veces. ¿Por qué? Porque es que la actitud de un cristiano debe de reflejarse en el modo de hablar, en el modo de vestir y en el modo de actuar. Ahora bien, todos queremos ser cristianos, pero no todos queremos pagar el precio. Y hoy vemos en las redes muchos cristianos de toda índole, de toda denominación en los medios, buscando like, buscando sonido y haciendo cosas para agradar al hombre, pero no para agradar a Dios. Entonces, en ese tenor, el Pastor Gustavo, si queremos ser cristianos piadosos, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a la impiedad. La palabra impiedad viene de impío, y la palabra impío solamente tiene una descripción pequeñita. ¿Y saben cuál es? No santo. Eso es lo que quiere decir impío, no santo. Ahora,
¿Qué es no santo? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y un santo o santidad, lo único que quiere decir es apartado. Entonces, aquel que profesa a Cristo, aquel que se llame cristiano y quiera vivir una vida piadosa, debe de estar apartado de este mundo, de su vanagloria y de todo lo que trae en ella. Porque lamentablemente hoy vemos muchos cristianos de boca, pero de poca acción, Pastor Gustavo. Sí, porque para poder entender esto y para que se entienda claramente, el cristianismo no es como una chaqueta o una cachucha que tú te pones. Gracias. Ya todo el mundo la compra y se la pone. No. Eso no es lo que te identifica como creyente. No es lo que tú te pones, es lo que sale de tu corazón. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es el resultado de haber nacido de nuevo, de haber tenido un encuentro con el Señor y haber puesto en las manos del Señor nuestra transformación. O sea, el creyente pasa por un proceso transformacional. O sea, no es de la noche para la mañana, no es una varita mágica que nos cambia de hoy, domingo para lunes. No, es una vida que se va transformando, es una vida que va madurando hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Amén. El libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es interesante, es lo que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, Pastor Gustavo. Este texto es muy poderoso, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo cuando muere, cuando va a la cruz del Calvario? ¿Que nos lleva qué, Pastor Gustavo? Lleva los pecados. Lleva el castigo de nuestra paz, lleva las enfermedades. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. O sea, toda esa carga que Jesús llevó, entonces el apóstol hablando nos dice: oigan, ahora todo eso nosotros también debemos de crucificarlo con Cristo. Los deseos, la carne, decir cuántas cosas que no agradan al Señor. Nosotros debemos también, cuando recibimos a Jesús, clavarla con Él en esa cruz. Amén. Entonces, Pastor Gustavo, me agrada algo de este pasaje que dice que nosotros como que clavemos, ¿verdad? Todas esas cosas, las pasiones y los deseos. ¿Qué tú nos puedes decir de esto? Hay algo que Jesús quiso enseñar desde el principio. Él dijo: cada uno tome su cruz y sígame. Bien. Entonces, nosotros no vamos a hacer un ejercicio espiritual para salvarnos. Ya Cristo nos salva. Cristo se pone en nuestro lugar y se sacrifica por nosotros. Pero ahora también en nosotros nos corresponde dejar que el amor de Dios, que su Espíritu Santo entre y transforme desde los pies a la cabeza, desde adentro hacia afuera, nuestra vida como seres humanos, y va a empezar a nacer y a crecer esa nueva criatura para empezar a demostrar esos frutos de esa nueva vida. Donde tú estás leyendo Gálatas, vas a ver cómo esos frutos del creyente van a ser germinados a la medida que nos integremos a una vida de piedad con Él y a una vida de devoción con Dios, y como resultado va a dar una nueva criatura. Ok, como decíamos, primero, para una vida piadosa cristiana, renunciar a la impiedad. Todo lo que no es santo, todo lo que no agrada a Dios, todo lo que hace que nuestra vida se contamine, ¿verdad? Todo eso dice que hay que quitarlo y apartarlo. Pablo dice, pastor, ahora dice que desechemos todas las obras de las tinieblas. Correcto. Desechemos todas las obras de las tinieblas. ¿Y qué es lo que nos dice? Y nos vistamos, ¿verdad? Sí. Ahora hay una nueva ropa, que es la ropa de la luz. Amén. Amén. Entonces, después de nosotros renunciar a la impiedad, oigan esto, atención, porque ahorita venimos, ¿verdad?, un poquito fuerte. Renunciamos a la impiedad. Ahora el apóstol nos dice que debemos de vivir bajo 3 estamentos, que eso fue lo que iniciamos la lectura del libro de Tito. Lo primero dice que hay que vivir sobria, justa y piadosamente en Cristo. Primero renuncio a la impiedad, renuncio a todo lo que no es de Cristo, y ahora tengo que vivir sobria, justa y piadosamente. Pablo describe estas 3 características: sobriedad, justicia y piedad.
sobria. Esto implica un autocontrol y una moderación en todas las áreas de la vida. Vamos a ir desglosando, Pastor Gustavo. Oiga esto, sobrio implica un autocontrol y una moderación en todas las áreas de nuestras vidas. Está claro, pastor. Ese autocontrol que nos da el Señor es para no dejarnos llevar ligeramente por nuestra naturaleza pecadora y también por lo que vemos alrededor, porque no podemos seguir esa vieja vida, porque vamos a estar en un mundo caído, en un mundo pecador, y vamos a seguir viendo en nuestro alrededor lo que hacíamos, dónde íbamos, con quienes nos juntábamos, las cosas que hacíamos bien. Entonces no podemos seguir siéndonos atraídos y guiados por esas cosas inmundas, y por eso que tenemos que tener esa nueva conducta, ese autocontrol, para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. La referencia primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me gusta este pasaje. ¿Por qué dice que seamos sobrios? Es una parte interesante. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león buscando a quien devorar. ¿Quién es la carnada del diablo principal en este tiempo, pastor? Aquel que no anda sobriamente. El adverso de sobrio, ¿cuál es? El ebrio. El adverso del sobrio es el ebrio. Y un ebrio anda como dislocado, ¿verdad? Anda puesto sin un sentido común. Entonces la Biblia me está declarando a mí: señores, anden sobrio y velen, porque ustedes tienen un enemigo que todos los días lo que quiere es hacerle caer. Pero vamos a traerlo, pastor, a la parte práctica. Claro. Si un agente policíaca de que maneja el tránsito de la ciudad te ve manejando ebriamente, te va a detener, te va a poner preso, te va a poner una multa y te va a encarcelar, porque esto está haciendo un riesgo, manejando ebriamente, borracho, y puede causar la muerte tuya o de otras personas. O sea, tú estás infringiendo la ley. Por eso estar en ese estado es imposible conducir un vehículo. Claro, me gusta esta parte. Implica el autocontrol y una moderación en todas las áreas de nuestra vida. Moderación. El cristiano debe de ser moderado en su manera de ¿qué? Vamos a hablarlo en todos los aspectos, pastor. Debe de ser moderado hasta en la manera de vestir. ¿Sabían ustedes que con la ropa hay muchas mujeres que tientan a los hombres? Con un vestir inadecuado, ¿qué puede suceder, pastor? Hacer caer en tentación, en lascivia, en fornicación a un hombre que le está mirando. Pastor, es que la concupiscencia del hombre, el deseo sexual, que es normal, sí, se va a desbordar cuando tú ves una mujer con una ropa muy corta, muy ceñida, muy estrecha, muy ajustada. O sea, tú acercándote en ese contexto, en esa situación, estás expuesto a caer en esa tentación, en ese dejar que tus sentidos se vayan tras esa situación y pierdas el control y pierdas el dominio propio de lo que estás viendo. Claro, pero entonces también el término moderado, ¿verdad? Moderado en la forma de vestir, moderado en la forma de hablar y moderado en la forma de actuar. Ahora, como ahorita estábamos refiriéndonos a muchas personas del sexo femenino particularmente, que visten de una manera despampanante y provocativa, que es el término adecuado. Entonces lo que están haciendo es tentar al hombre a caer en lascivia, en fornicación. Entonces yo pregunto, hoy hay una generación de mujeres que dicen ser cristianas de palabra, pero que en el vestir están manifestando otras cosas. Y número uno, se basan, pastores, que debemos de estar bonitas, vestidas para nuestro rey, que nosotros somos princesas y debemos de estar bien. Entonces juzgan a aquellas mujeres que usan la farda, ¿verdad?, bien larga y blusas hasta acá. En fin, se juzgan una con otra. Pero el término real es que debemos de vestir moderadamente para que no hagamos caer en tentación a aquellos que nos están mirando. Bien, entonces hay otra parte de este texto que dice que vivamos
justo. ¿Y qué justo? Dice, esto se refiere a vivir de acuerdo a los principios de justicia que Dios establece, tanto en las relaciones con los demás como en la conducta personal. La Biblia dice en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Sino hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Pastora, que hay tres cosas muy poderosas para los que quieran vivir piadosamente. Dice que andemos en justicia, que hagamos lo que es bueno, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Ese repertorio de elementos que tú mencionas y que mencionas el texto que lees es porque es la suma de lo que empieza a crecer en el creyente, y ahí es donde se puede definir toda esa suma como la piedad. O sea, si no nos vestimos de esos elementos, no podemos decir que tenemos un fruto como creyente. Si no ponemos en acción la justicia, si no ponemos en acción todos esos elementos, se va a perder de vista, porque no vamos a darnos cuenta de que verdaderamente nuestras obras no serán justas, no serán santas, no serán bajo el control de Dios, no serán bajo su voluntad, bajo el plan que Él tiene de que agrademos y reflejemos a Dios y vivamos verdaderamente el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. La piedad implica una devoción a Dios y un deseo de vivir en una relación correcta con Él. O sea, es interesante también este pasaje bíblico. Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús debe de tener una relación, una unidad con el Señor. Y cuando hablamos de relación, pastor, ¿qué es una relación? ¿Verdad? Que tú tengas con alguien. Una relación no es más que aparte de una unificación que tú tengas con otra persona, es cómo tú te llevas con esa persona. ¿Cuál es el trato con esa persona? Porque vemos muchas personas que tienen una relación pero no se habla. Yo tengo una relación con fulano pero no nos llevamos bien. Es necesario que se haga un vínculo armónico. O sea, sin esa relación no existe un vínculo verdadero, un vínculo sincero, un vínculo honesto. Entonces se va al traste esa comunión, esa relación. Claramente. Entonces todo aquel que quieren vivir piadosamente en Cristo debe de tener una relación con Él. Y la persona que tiene una relación con otra, se hablan, se buscan, se ayudan y están mutuamente conectados. Entonces, queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, debemos de vivir conectado a Él, en oración, en lectura de la palabra y un sinnúmero de cosas más, que luego de esta pausa comercial seguiremos entonces con esta parte tan interesante de la vida cristiana, que es una vida piadosa. No se mueva y en breve regresamos. Gracias, seguimos en sintonía en su espacio, Hablemos de la Biblia. Hoy con nuestro tema, la vida cristiana es una vida piadosa. Pastor Villalona, ustedes saben que nosotros siempre tendremos que estar mandando saluditos porque hay gente que nos sintonizan y dice que la paga de este programa, para ellos seguirnos viendo los domingos en la mañana de 8 a 9, es un saludo, ¿es verdad? Entonces desde aquí le mandamos un saludo a mi estimada madre Herminia Milagro Pérez, a nuestro distinguido amigo Sobé, que no se pierde ese programa. Sobé, un día lo vamos a traer por aquí, Pastor Gustavo, porque es el que más nos ve y siempre nos está tirando y testeando. Entonces Sobé, un saludo desde acá, muchas bendiciones a toda la congregación nuestra del Ministerio de Aviamiento Internacional, de allá de Los Palmares, kilómetro 20, la autopista Duarte. Le enviamos un saludo a todos, a Andrés, su familia completa, a André, Manuel y a Clary. Desde acá le enviamos un saludo muy especial, muchas bendiciones. Pastor Gustavo, quedamos entonces en el otro pasaje bíblico, el otro tema para trabajarlo. Primera de Timoteo 4, 7 al 8. Oiga lo que dice Pastor Gustavo. Desecha la fábula profana y de vieja y ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. La piedad en Cristo. La piedad es un reflejo del carácter de Cristo. Es la vida de Jesús.
vemos la perfecta combinación de la gracia y la verdad. Los cristianos son llamados a imitar a Cristo en su piedad, lo que significa vivir de una manera que glorifique a Dios y sirva a los demás. Ay, 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 pastor. El creyente del siglo XXIII, del siglo XXI en que estamos viviendo, pastor, está viviendo un evangelio muy light. Y vamos a empezar con eso porque es necesario. No estamos reflejando en nuestra vida cristiana a Cristo. Estamos reflejando otra cosa. Estamos interesados, como decía el texto, en el ejercicio del cuerpo, en cuidar nuestra salud, nuestra apariencia, nuestro cuidado personal, y hemos descuidado la parte espiritual, la parte que tiene que ver con la relación con Dios y con el prójimo. O sea, si descuidamos este vínculo espiritual, por más que nos pongamos a poner una chaqueta de evangélico, ir a una iglesia, dar ofrendas, dar diezmos, nuestra vida no van a reflejar la piedad que Dios está necesitando para el creyente de este siglo. Bueno, pastor, a base de esta base bíblica y este principio que nosotros acabamos de leer, que los cristianos están llamados a imitar a Cristo en su piedad, lo que significa vivir de una manera que glorifique a Dios y sirva a los demás. ¿Qué quiero decirle ahora a todos aquellos hermanos y amigos que nos ven? Cristiano, bájele algo. Pastor, hay que bajarle algo. Hay que bajarle dos. Hoy, bájale uno, bájale dos. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy el cristiano es símbolo de moda, símbolo de pasarela, símbolo de fiesta, símbolo de riqueza. Hoy ahora nosotros vemos un sinnúmero de personas, entre comillas, cristiano, llamarse cristiano, dando pasarela de moda donde quiera, vistiendo de una manera tan despampanante que obligan a otros muchas veces hasta a pecar. Ah, no, que yo lo que uso es Prada, que yo lo que uso es Louis Vuitton, que yo lo que uso esto, y de marca, y eso es símbolo de riqueza, que el Señor nos llamó a vivir en abundancia, en prosperidad, que Dios me llamó a mí a darle lo mejor, a hacer cabeza y a no hacer cola, que darle siempre los privilegios al Señor. Señores, las cosas no es así. Y entonces otra cosa que lo que estamos viviendo hoy, pastor, es un grupo de cristianos ahora mostrando lo que ellos han recibido, sea de una forma sana, como usted la haya en su trabajo, en su forma, en cualquier manera, ¿verdad? Nos gozamos porque usted la tenga, pero por Dios, bájele algo a eso también. Si van a un restaurante, estoy aquí en este restaurante porque el Señor me bendijo y el Señor nos hizo a nosotros cabeza y no cola, y estamos aquí diciéndolo que el Señor prospera. Ah, que se montan en un yate, en un bote, allí están haciéndose su selfie, diciendo aquí estamos la bondad de Dios. Eso lo hace Dios con aquellos que le son fieles. Ajá. Entonces aquellos que están en el barrio, que están orando, están pasando hambre. Y están pasando hambre. Entonces esos no son fieles al Señor porque están en esa necesidad. Bajémosle algo. Dígame, Pastor Gustavo. Es que hay una cultura que se está sembrando con respecto a lo que tú explicas. Es mostrar una opulencia. Una opulencia desmedida. Y que si no demostramos esta opulencia, pensamos y decimos que no estamos siendo bendecidos. Amén. Que no estamos siendo, estamos bajo la cobertura de Dios y del apóstol. O sea, en otras palabras, si tú no andas con ese tipo de cualidades y con ese tipo de nivel económico y con ese nivel de gastos, entonces tú no estás verdaderamente bendecido, prosperado y en victoria. O sea, han limitado el evangelio al de la palabra prosperidad. Me gusta esa parte, porque el término del cristiano de este tiempo es: ¿cómo está usted? Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Y a qué usted le llama bendecido, prosperado y en victoria? Bueno, que tengo dinero, tengo un buen trabajo, ando bien vestido y ando bien montado. Y si yo no estoy en una de esas tres cualidades, entonces yo no estoy en victoria. Tenemos que cuidarnos. Porque cuando el evangelio inicia, no inicia de esa manera, ni bajo opulencia, ni bajo riqueza, ni bajo decir de que solamente los que están en buena, los que están consiguiendo dinero, eso es que la bondad de Dios está en ellos. Entonces eso es completamente falso. Y hoy vemos muchas iglesias, pastor, hay gente en los barrios que a base de esa influencia que están viendo a través de las redes sociales,
de la iglesia de fulano, no vamos a llamar nombre, la iglesia que pastorea a un artista, que pastorea a una persona con niveles económicos altos, están pasándole a 10 iglesias por delante. No, yo voy a la iglesia de fulano porque allí es que está la prosperidad, allí es que está la bendición, porque cuando yo llego ahí hay un aire acondicionado, hay buenos asientos reclinables, hay una pantalla de allá frente, hay buena música. Entonces hemos entendido que ahí es que está la bondad de Dios. Entonces, estamos malinterpretando las cosas. Pastor, es que estamos enseñando y estamos proyectando un modelo no bíblico cuando hacemos eso. El líder, el pastor, está hecho llamado para servir, no para ser servido. La mayoría de los pastores del siglo XXI en nuestra sociedad están realmente haciendo un mal ejemplo como creyentes, porque se han olvidado del verdadero llamado a servir a los desposeídos, a buscar a aquellos que están en escasez de todos los sentidos, y no mostrar esa opulencia, esa manera narcisista de ser cristiano ahora en este siglo. Claro, porque ahora lo que se está dando a conocer que el cristianismo es símbolo de riqueza, símbolo de prosperidad y símbolo de que las cosas deben de marchar bien en todos los aspectos de la vida, y no es así. A Jesús alguien se le acercó y le dijo, yo quiero seguirte y te seguiré donde quiera que tú vayas. Y el Señor le dijo, óyelo bien, las aves del cielo tienen su nido y las zorras tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero también vino un joven rico. También. ¿Y qué dijo el joven rico? Señor, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Para tener vida eterna. Y le dijo sencillamente, vende lo que tiene y dádelo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo él? Se devolvió. Es decir, que el evangelio, querido amigo, hermano que nos ve, no es símbolo de riqueza, no es símbolo de prosperidad, no es símbolo de que todas las cosas me va a ir bien. No, 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 no es así. Tengo que pasar tribulación. Sabemos que Dios bendice, Dios prospera, Dios sana, Dios hace cosas grandes y poderosas, porque yo en toda mi vida ministerial he visto a Dios haciendo cosas grandes, pero a la manera de como yo le estoy viendo hoy, que yo me convierta ahora y ya quiero que el Señor me dé riqueza mañana, las cosas no funcionan así. En el evangelio del Señor las cosas caminan al paso, y dice que Dios no da carga a nadie que no pueda llevar, pero que me dice también que en el mundo yo voy a tener aflicción, que en el mundo yo voy a tener muchas dificultades, y es lo único que me dice, confíen que yo he vencido al mundo, y que como yo he vencido, ustedes también van a vencer, pastor. Pastor, es muy claro, y siguiendo el tema donde vas ahí, es porque él dijo que mi reino no es de este mundo. O sea, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida y en lo que tú tengas materialmente, sino en la abundancia del reino de Dios, en una vida piadosa, con frutos verdaderamente que glorifiquen a Dios y que proyecten el evangelio de Jesucristo. Claro, mira este texto, muy importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice, porque para esto fuiste llamado, pues también Cristo, atención acá, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que siga sus pisadas. El Hijo de Dios, el dueño del oro y de la plata, ¿qué hicieron con él cuando vino, Pastor Gustavo? 40 latigazos, una corona de espina, una lanza clavada en el costado, le dieron vinagre a beber con una esponja. Al Hijo de Dios sufrió todos los maltratos del mundo. Entonces ahora quiero venir, que yo no puedo pasar un cese de trabajo, un cese de dificultad, porque si paso eso es porque estoy en pecado. Hice algo, no me va bien porque estoy en contra de los principios bíblicos. Entonces, eso es una doctrina falsa, que solamente yo siento que Dios está conmigo cuando me va bien, cuando estoy próspero. Tenemos que analizar y ver las cosas, porque como decía ahorita, Jesús mismo dijo, en el mundo ustedes van a tener muchas aflicciones, pero que confíen que yo estoy con ustedes. Amén. Entonces, en ese parámetro bíblico, la vida piadosa del cristiano es una respuesta de Dios a la gracia, que nos enseña a renunciar a lo que es contrario a su voluntad y a vivir de manera que refleje su carácter, al esforzarnos para vivir de manera sobria, justa y piadosamente. No es que estamos aquí en este programa, ni el pastor y nosotros,
en contra de que le vaya bien a los cristianos, porque de por sí ese es nuestro anhelo, de que todo le vaya bien, pero que bíblicamente hablando no funciona así como lo estamos mirando hoy. Que para yo ser cristiano tengo que estar montado. Para yo ser un cristiano tengo que tener buena ropa, que tengo que tener mucho dinero, porque eso es símbolo de que la prosperidad del Señor está conmigo. Y si no está conmigo, que ande en miseria, que me revise. Y las cosas no son así. Y esas iglesias que están vendiendo opulencia, que el pastor llega, ya lo último que yo vi fue un pastor llegando y que con guardaespaldas. En una jipeta llega con guardaespaldas. Que hay que abrirle el paso porque llegó el pastor fulano. Señores, andamos mal. Ese no fue el ejemplo que Jesús nos dejó. E inclusive Jesús dijo una palabra tan poderosa que dijo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a entregar su vida en rescate por otro. Entonces tenemos que tomar el modelo de la piedad de aquel que no dejó la piedad, que su nombre fue Jesucristo. Amén. Yo creo que el distintivo principal que de lejos se ve en un creyente, en un cristiano, es la piedad. Y esta piedad, pastor, se arma con elementos como la devoción a Dios, como el temor a Dios, como el deseo de agradar a Dios, porque en esa es que nuestra comunión con Él vamos a reflejar el carácter y su persona. Lejos de esta relación, de esta vida que depende de Dios, no vamos a reflejar esa piedad ni esa devoción a Él. Amén. Entonces vemos la mala interpretación, que si yo como langosta, el Señor está conmigo. Que si yo ando en un yate, el Señor está conmigo. Que si ando bien montado, el Señor está conmigo. Entonces, si ando en un carro público, si ando en un motoconcho, me tengo que revisar porque la cosa no anda bien. Oye, ¿qué cosa? Hermano, analicemos bien esto porque no andamos bien conforme a la palabra de Dios. Jesús cuando entró a Jerusalén, ¿en qué fue que entró, pastor? En un burrito. En una mezcla, fue una mezcla de un burro y un asna que dice, sí, ¿verdad? Que entró Jesús y la gente lo recibió como rey. Pero hoy día los pastores quieren andar en jipeta y en carros lujosos y ordeñando a los feligreses para ellos andar bien. Cuidémonos de eso y que la Biblia nos dice que Jesús Él vino a servir, no a ser servido. Me gusta este pasaje bíblico, pastor, que me gustaría que lo leamos. Dice así en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice así, oigan esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Qué vemos aquí? Nos está diciendo algo este pasaje bíblico, pastor, que vivamos como que el Señor viene hoy, ¿verdad? Entonces, si nosotros dice que vivamos como que el Señor viniera hoy, la Biblia dice que bienaventurado aquel que cuando mi Señor venga lo halle haciendo así. Pero así como, ahí es que viene lo bueno, pastores, nos dice haciendo lo que orando, predicando, ayudando al necesitado, bendiciendo a las comunidades, ayudando a los demás. Ese es el así que el Señor quiere. Ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, visitando a los enfermos, visitando a los encarcelados. Ese es el ministerio verdadero de la piedad. No la opulencia ni la riqueza que queremos brindar, comer en restaurantes caros, andar bien montado, porque ese no es el significado del evangelio. Cuando Jesús estuvo en su plenitud de su ministerio, según los evangelios, en un momento los discípulos dijeron algo así. Jesús le habló con ellos y les dijo, estuve preso y no me fueron a ver. Estuve enfermo y no me visitaste. Estuve hambriento y no me diste de comer. Sediento y desnudo y no me vestiste ni me diste de beber.
Y uno de sus discípulos dijo, maestro, pero nunca te vimos preso, nunca te vimos hambriento, en ningún momento te hemos visto desnudo, ni con una necesidad. Y Jesús les respondió, si ven a alguno de los que están alrededor nuestro, si ven algún prójimo, algún alrededor de nosotros que están en esa situación y lo suplen, a mí lo hicieron. Amén. Una parte del Evangelio dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La humanidad está carente de un hombre piadoso y un hombre de Dios. En la vida hay hombres con dinero. Hay hombres con empresa, hay hombres con negocio, hay hombres que tienen todo fama, tipo, ¿verdad? De opulencia, de fama, y etcétera. Pero Dios lo que está necesitando en este tiempo para este mundo es un hombre revestido con el poder de Dios. Amén. Y el espíritu de la piedad. Mira este pasaje bíblico, el versículo 11 que nos dice un llamado a la santidad, dice: ante esta realidad de destrucción venidera, Pedro nos hace una pregunta retórica. Atención aquí. ¿Cómo debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo lo que conocemos en el mundo físico será destruido, lo más lógico para los creyentes es vivir un enfoque en lo eterno, la santidad y la piedad, que son actitudes que reflejan una vida dedicada al servicio del prójimo en lugar de apegarse a las cosas materiales o temporales. Así es, pastor. La práctica de la piedad es una vida enfocada en el temor y en el amor de Dios. Amén. Sobre todas las cosas. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, nos dice, pastor, buscad las cosas de arriba, no la de la tierra. Así mismo lo dice, buscad las cosas de arriba, no la de la tierra. Hoy lo que vemos muchos cristianos afanados en tener una buena casa, buenos vehículos, bueno de todo, y se están olvidando de lo más grande, que fue ese llamado eterno que Dios nos hizo. Y que un día de esto, como están las cosas tan difíciles, se aproxima un tiempo peligroso para esta tierra que está dando a entender que Cristo viene. Entonces la iglesia que cree en la segunda venida de Jesucristo debe de estar preparada en las cosas eternas del Señor. Dejar de estar privando como dice acá, en artistas, en las redes sociales. Ahora lo que queremos es que like todo el mundo haciendo cosas fuera de la Biblia para ganarnos un like. Y me gusta una palabra interesante que nosotros hemos hablado, que fue aquella vez cuando el Señor mandó a los 70 con goza, ¿verdad? Y dice que ellos llegaron contentos donde él a rendirle un informe y a decir, Señor, wow, esto sí está poderoso allá afuera. Dice, los demonios se nos sujetan, se sanan los enfermos, hicimos milagros y maravillas. O sea, buscaron los likes de la tierra. Y más el Señor le dice, oigan, gócense, ¿verdad? No se gocen tanto de eso. Gócense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, ¿qué no quiere dejar dicho el Señor con esto, Pastor Gustavo? Dejemos de estar buscando los likes de la tierra y busquemos los likes del cielo. Y quiero rápidamente, pastor, decir unas cualidades de la persona piadosa. Cualidades de la persona piadosa. Número 1, amor. Amados, amémonos unos a otros. Número 2, humildad. La gente piadosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores como no a superiores a él mismo. O sea, estar fantarrochando en la calle, en las redes sociales, de que yo tengo esto, de que yo estoy prosperado y en victoria, eso no es de cristiano. Otra parte, debemos de ser compasivos. Los cristianos que practican la piedad deben de ser compasivos, ayudando a los que necesitan. Número 4, debe de ser paciente, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Número 5, los que practican la piedad deben de ser mansos. Los que practican la piedad deben de ser fiel al Señor. Los que practican la piedad deben de tener perdón. Y los que practican la piedad deben de ser íntegros. Y con eso cerramos, ¿verdad?,
esa parte de las cualidades de los piadosos. Así que después de haber escuchado este estudio de esta mañana, Pastor Gustavo, ¿qué consejo final usted le daría a nuestra audiencia? Creo que la manera más fácil de darnos cuenta si alguien que se dice ser cristiano andas con estas cualidades que tú leíste, pastor. Amén. Si tenemos unos rayos X, podemos ver si realmente viven en esa piedad, si viven en ese servicio, si viven en ese amor al prójimo, si viven en ese temor de Dios. Nos vamos a dar cuenta si es un verdadero o un falso creyente. Amén. Y cerramos con este pasaje bíblico. Esas opulencias de la tierra, déjenla, porque así muchos vinieron en el nombre diciendo, hicimos milagros, vivimos bien, vivimos aquello. Y Jesús le dijo, oigan, no se gocen de eso, gócense de que el nombre de ustedes está inscrito en el libro de la vida. Así que vamos a vestirnos de piedad, vamos a dejar esa opulencia para un lado, vivamos como vivió Jesucristo, en humildad, en amor, en bondad, en paciencia, en mansedumbre y sobre todo en integridad. Y volvamos a los principios bíblicos, a una vida piadosa. Gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, esperando el otro domingo más encontrarnos con ustedes aquí en su espacio. Hablemos de la Biblia. Muchas bendiciones y hasta luego.